Hola, mi nombre es Bruce Herrera y en esta oportunidad estoy grabando este video tutorial para reforzar el tema de control estadístico de la calidad, específicamente para la gráfica X y R. El control estadístico de la calidad empieza a tener sus orígenes en 1920, cuando todavía se enfocaba únicamente al producto y aquí se intentaba controlar la calidad solo en el área de administración de operaciones, específicamente en el departamento de producción. Sin embargo, en 1950 se empieza a involucrar al cliente como parte del aseguramiento de la calidad y se empieza a considerar más aún la opinión del cliente para saber si se está cumpliendo con los requerimientos de él. Sin embargo, en 1970 se empieza a considerar que no solamente el cliente ni el departamento de operaciones están involucrados en asegurar la calidad de un producto, sino que es toda la organización. Así es que de ahí en adelante se empieza a acuñar el término de calidad total y se empieza a hablar de un término de control de calidad total. Calidad se entiende como el conjunto de técnicas y procedimientos aplicados dentro de un proceso de producción con el objeto de obtener productos que cumplan con las características establecidas previamente. Pero, ¿por qué es importante la calidad? Bueno, pues porque el control estadístico del proceso se ocupa en medir el desempeño de un proceso y proporcionar una señal cuando están presentes causas de variación que pueden ser muchas veces asignables a una causa específica. Para tratar el tema de control estadístico del proceso, vamos a definir qué es este. Y lo consideramos como la aplicación de técnicas estadísticas para determinar si el resultado de un proceso concuerda con el diseño del producto o servicio correspondiente. Cada vez que nosotros estemos trabajando control estadístico de la calidad, nos vamos a encontrar con dos variables. Unas que son asignables, es decir, que la desviación de la producción de un proceso se puede identificar y controlar fácilmente, y otra que es común o natural. Y esta se refiere a la desviación de la producción que es por causas del azar o que es inherente al proceso mismo. Si vamos a hablar de gráfica X y gráfica R, vamos a definir un poco sobre qué es cada una de estas gráficas. Y es que el proceso de control de calidad utiliza esta como una presentación de los datos del proceso a través del tiempo. Y además una gráfica es una gráfica de trayectoria a la cual se añaden dos líneas horizontales, en las cuales les vamos a denominar límites de control, de los cuales hay límite de control superior y límite de control inferior. Para determinar qué tipo de gráfica usar, vamos a considerar que tenemos dos tipos de características de la calidad. Algunas que son variables y otras que son de atributos. Las variables son características que se pueden medir. Por ejemplo, el peso o la longitud pueden ser números, enteros o fracciones. Sin embargo, los atributos son características centradas en los defectos. Los productos se clasifican en productos buenos o productos malos, o se cuentan con los defectos que tengan. Por ejemplo, una radio funciona o no funciona. El cliente se queja o no se queja. Para este tipo de ejemplo, vamos a utilizar las variables que se pueden medir, es decir, estas que se pueden identificar gráficamente a través de utilizar la gráfica X o la gráfica R. Definamos cada una de estas. Mediante la gráfica X vamos a poder indicar cuándo ocurren cambios en la tendencia central de un proceso de producción. Y en la gráfica R vamos a identificar el seguimiento al rango dentro de una muestra. Esto indica cuando ocurre una ganancia o una pérdida en la uniformidad de dispersión de un proceso de producción. Para eso vamos a utilizar un ejemplo de un caso que tengo por acá, el cual se llama embotelladora La Flor. El caso dice así.
El proceso de llenado de unas botellas de 600 mililitros de gaseosa en la embotelladora La Flor ha presentado problemas en la calidad de mililitros que se introduce en cada botella, por lo que se realizó una medición tomando 15 muestras de 10 botellas cada una. Acá hagamos la primera pausa. Dice que se han identificado que hay problema en la cantidad de mililitros que se introduce en cada una de las botellas que deberían estar pesando o debería de contener 600 mililitros, pero hay diversas variaciones y que en este caso se han tomado 15 muestras. Las muestras, por supuesto, han sido de cada uno de los lotes de producción, que podríamos entender que puede ser una muestra cada día o una muestra cada hora, es decir, 15 diferentes muestras. Cada una de estas muestras contiene 10 botellas que se han analizado. Así, por ejemplo, tenemos acá que para la muestra 1, que puede ser representada por el día 1 o por la hora 1, dependiendo el tiempo en que se haya considerado hacer la medición. Pero en este día o hora 1 se ha escogido o se ha seleccionado 10 muestras diferentes. Es decir, de esta muestra se hacen 10 observaciones. Vemos que la botella número 1, si vemos estos números de acá, podemos relacionarlos a que identifican cada una de las botellas que se han seleccionado de esta muestra. Vemos que la botella 1 pesa 599. Aquí vemos un primer desfase de la cantidad real que debería de estar conteniendo, que son mililitros. Y la botella 2 contuvo 550 mililitros en el proceso de llenado. Es decir, ambas se están quedando por debajo de lo que deberían de contener. Y es por eso que nos han pedido la ayuda para que asesoremos en este tipo de llenado. ¿Cómo es que se está realizando el procedimiento? Muy bien. A lo largo de las 15 muestras que se han recolectado, tenemos diferente información de cuánto han contenido estas botellas en las diferentes observaciones. Vamos a ver qué es lo que nos dice. A. Calcule los límites superior e inferior de calidad utilizando una confianza del 95.45. Aquí vamos a hacer la segunda pausa. Nos está indicando que vamos a utilizar una confianza del 95.45%, lo cual significa que para determinar las fórmulas que se utilizan a lo largo de este ejercicio, vamos a considerar que todos los resultados que encontremos van a tener una certeza del 95.45%. Posteriormente dice que elaboremos las gráficas de control estadístico de calidad. Muy bien, nos vamos a quedar ahí en ese primer inicio. Yo por aquí tengo ya un formato para elaborar esta primera gráfica. Y tengo aquí incluidas las fórmulas que serán necesarias utilizar a lo largo del ejercicio. Tenemos acá el nombre del caso, embotelladora La Flor, y los datos que hasta ahora tenemos que considerar. Tenemos que las botellas deberían de contener 600 mililitros cada una, que se recolectan 15 muestras de 10 botellas cada una. Como primer paso, entonces, yo voy a proceder a jalar este cuadrito con la información del contenido de cada una de las botellas y las voy a pegar por aquí. Ok. Un poco más pequeñas. Y entonces el inciso A nos dice que quiere que calculemos los límites de control superior e inferior utilizando la confianza que nos han dado. Entonces yo lo voy a pegar aquí para tenerlo al lado. Dice, calcule los límites superior e inferior de calidad utilizando la confianza del 95.45% y elabore la gráfica de control estadístico de calidad. Muy bien. Para los límites de control, tenemos acá las fórmulas, el cual establece que el límite de control superior es igual a la media de las medias más
Z por la desviación estándar de la media. Y el límite de control inferior nos dice que es igual a la media de las medias menos Z por la desviación estándar de la media. Muy bien, entonces veamos qué datos tenemos. Cuando nosotros vemos la teoría, nos indica que el valor de la media de las medias será la media de cada una de las muestras, va a ser calculada, al final vamos a sacar la media de cada uno de estos valores que nos han proporcionado su media. Y a ese doble proceso de promedio se le denomina media de las medias. Posteriormente, vamos a necesitar el valor de Z. En la teoría nos dice que el nivel de confianza del procedimiento que estamos realizando nos equivale a determinadas sigmas. En este caso, el 95.45% equivale a 2 sigmas. Por lo tanto, vamos a sobreentender que el valor de Z será igual a 2. Y necesitamos calcular la desviación estándar de la. Empecemos. Como aquí ya nos dan el valor de cada una de las botellas y su contenido, nosotros ahorita vamos a proceder a determinar la primera media. Para eso yo voy a introducir acá una fórmula que me permite sacar ese valor. Voy a colocar que necesito el promedio de cada una de toda esta fila y este promedio ya me ha dado un primer dato importante. Este se refiere al promedio de toda esta serie de información, lo que quiere decir que este 574.5 representa el promedio o la media de toda esta primera observación. En otras palabras, cada una de estas botellas en promedio contuvieron 574.5 mililitros. Esto vamos a jalar la fórmula para determinar a su vez cada uno de estos promedios y entonces toda esta fila, perdón, toda esta columna me determinó entonces todos los promedios de las secciones que nos dieron en información de cada una de las muestras. Ahora, si nosotros queremos sacar un promedio de este promedio, lo único que tenemos que hacer es determinar de nuevo la misma información. Y para eso vamos a sumar toda esta columna y a este valor lo vamos a dividir dentro del total de muestras para sacar su promedio. Entonces vamos a decir que esto es igual a el total de las medias dividido el valor de las medias. Y esto nos dará un primer valor que necesitamos para el análisis. Este 500.93.83. Vamos a reenviar los datos para utilizar en todo momento solo dos decimales. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos el primer dato. Y tenemos que la media de las medias es igual a 593.83. Muy bien. Ahora, la fórmula nos dice que debemos de calcular la desviación estándar. La desviación estándar tenemos que es la raíz cuadrada de la sumatoria de la media menos la media de las medias elevado al cuadrado. Y todo esto dividido en un. Así es que ahora lo que tenemos que hacer es calcular este primer conjunto de operación. Y para eso vamos a realizar las operaciones.
No es complejo colocar en la computadora eh, la tablita que va encima de la X, yo los diferencio por X minúscula y X mayúscula. Pero en esencia es lo mismo. Muy bien. Si ya tenemos aquí el valor de X, que es la media de toda esta serie de datos, ahora vamos a restar de ese valor, vamos a restar el valor de la media de las medias, que es el que tenemos aquí. Y a todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Muy bien. Voy a estandarizar siempre para que me dé mis dos dígitos más. Y lo vamos a colocar para que vale solo ese. Entonces yo calo la fórmula y tengo aquí el dato, esta primer parte de la información. Ahora, como lo que necesito es la sumatoria de toda esta fórmula para dividirla dentro del número de muestras, del número de observaciones de cada muestra, voy a proceder a totalizar y ahora voy a dividir este valor, que es la suma de todo este extracto de fórmula, que necesito dividirlo dentro de 4. Vamos a ver. Pongámonos a pensar. Tenemos dos datos, un total de muestras, que sería este, que tenemos acá por la columna de B, y tenemos un total de observaciones de cada una de estas muestras que tenemos acá en la fila 8. Si nosotros lo que necesitamos ahorita es determinar el valor de la desviación estándar, sigma, lo que vamos a determinar es, o a considerar en este caso, es el número de observaciones para cada muestra. La teoría nos dice que cuando el número de observaciones de cada muestra sea menor de 30, al total de observaciones le vamos a restar 1. Y cuando sea mayor, no vamos a restar el 1 del total de observaciones. En este caso, tenemos que de cada una de las muestras se hicieron 10 observaciones. Entonces, el total será 10 menos 1, que sería 9. Pero para dejarlo aquí claro, voy a dejar 10 menos 1. Muy bien. He determinado entonces toda esta parte que está dentro de la fórmula de raíz cuadrada. Ahora, para determinar el valor de la desviación estándar, únicamente me faltará sacarle raíz cuadrada a este dato obtenido. Lo voy a poner acá. Desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de este. Muy bien. Siempre lo mantengo en dos dígitos. Y tengo que la raíz cuadrada es de 23. Perdón, que la desviación estándar es de 23.3. Muy bien, ya tenemos ahora la desviación estándar. Ya tenemos la media de las medias y ya conocemos el valor de C. Con eso ya podemos proceder a calcular nuestros límites. Entonces yo voy a colocar por acá el límite de control superior va a ser igual a la media de las medias, ¿bien? Va a ser igual a la media de las medias más el valor de Z, que ya les digo, en la teoría
teoría nos indica que el 95.45% de confianza equivale a 2 sigmas, y este valor va a estar multiplicado por la desviación estándar de la media, que es la que hemos calculado. Para que primero nos reconozca el orden de las operaciones, le vamos a colocar acá el paréntesis, y esto será por la desviación. Muy bien. Entonces tenemos que el primer límite de control superior equivale a 640.10 mililitros. Límite de control inferior nos establece que es igual a la media de las medias menos el valor de Z, 2 por la desviación estándar de. Muy bien. Entonces tenemos que el valor del límite de control inferior es igual a 547.57 mililitros. Muy bien. Ya tenemos la primera parte del laboratorio hecho. Nos dice calcule los límites de control superior e inferior de calidad utilizando una confianza del 95.45. Ya lo tenemos realizado. Y elaboré la gráfica de control estadístico de calidad. Muy bien. Para elaborar la gráfica necesitamos cierta información. Primero tenemos que determinar el valor de la media de cada uno de los valores. Entonces yo aquí voy a hacer otro cuadro únicamente para jalar esta información media. Muy bien. Otro valor que vamos a necesitar en este cálculo será cada uno de los límites de control superior e inferior, pero también la media de las medias para que haga la comparación entre las medias ya obtenidas. Aquí voy a colocar la media de las medias, que será para todas 593.83. Muy bien, también el límite de control superior, que será igual a 640.10. Y límite de control inferior, que será igual a 547. Muy bien. Como para todos los puntos son los mismos datos constantes, solo voy a arrastrarlos para los. Muy bien. Ahora que ya tengo mi tabla para el gráfico, lo único que voy a hacer es seleccionarlo y voy a insertar un gráfico que me permita visualizar los resultados. Muy bien, entonces ya tenemos los resultados. Ahora analicemos un poquito lo que tenemos hasta ahora con esta información del inciso A. Estamos observando que tenemos los valores dentro de los límites superior e inferior que nos ha indicado el procedimiento. Observamos que la muestra número 14 nos indica que hay posible acercamiento a salirse del límite de control inferior. Se está acercando demasiado. Pero vamos a realizar este mismo ejercicio yéndonos a profundizar un poco más sobre estos datos, porque de pronto acá nos indica que todos
datos están dentro de los límites y por lo tanto el procedimiento o el control está asegurado, es decir, la producción está bajo control y que los límites se mantienen dentro. Observamos nosotros que si una botella de 600 ml debería de contener esa cantidad de líquido, pero observamos que dentro de algunos recuentos o observaciones, tuvieron incluso botellas que tenían 495 mililitros. Esto nos deja que pensar porque quiere decir que a pesar de que en la gráfica pues, podemos observar que eso está bajo control, no tendría mucho sentido que nos entreguen una botella de gaseosa con 495 mililitros cuando en la etiqueta dice contenido 600 ml. Fácilmente es una causa de denuncia ante las autoridades que nos están entregando menos contenido del que estamos comprando. Y podemos ver a lo largo de los datos que no es solo un caso aislado, sino que tenemos diversos datos que nos indican está variando demasiado la cantidad de llenado. Acá en la observación número 1 de la muestra 10 tenemos que hubieron 578, etc. Vamos a continuar analizando el ejercicio. Nos dice que como el inciso B, debemos de calcular los límites inferior y superior siempre de calidad, elaborando las gráficas para identificar el promedio de llenado para todo el proceso. Cuando hablamos de un promedio de llenado para todo el proceso, estamos hablando de la gráfica X y también quiere que determinemos el rango promedio, pero ojo, dice que sin considerar el factor confianza otorgado en el inciso A, es decir, que ya no tenemos que considerar este 95.45. Ok, eso nos lleva a otra parte del análisis. Yo voy a colocar ese inciso en esta parte de la hoja, aquí mi hoja, esperando por esta información. Muy bien. La gráfica X se puede realizar considerando o conociendo la desviación estándar o en algunos casos es difícil de calcularla o de conocerla y por lo tanto deberíamos de tener las capacidades para realizar el ejercicio sin conocer este valor. Muy bien. Ahora vamos a determinar entonces este cálculo. Para eso voy a pegar de nuevo el cuadro original. Y vamos a ver los datos que nos requiere la. Ahora los límites considerados nos dicen que el superior será igual a la media de las medias siempre, pero ahora le vamos a sumar un valor previamente identificado bajo una tabla que en un momento vamos a conocer, que será el valor de A2, y vamos a considerar el rango promedio. Este rango promedio será el que viene a sustituir el valor de la desviación estándar que anteriormente calculábamos. En un momento vamos a analizar. Entonces, como primer paso, vamos a calcular el promedio de cada una de las medidas. Bien, vamos a estandarizar.
y este se ha convertido en mi valor de media de la. Vamos a colocar de media. Muy bien. Ahora vamos a calcular el rango porque el valor de, de A2 lo vamos a sacar de otra parte, pero el rango lo tenemos que sacar. El rango, ustedes saben, es la diferencia entre el número mayor y el número menor de una serie de datos. Entonces, acá como tal, la computadora o el Excel no tiene una fórmula para determinar el rango, pero vamos a colocar que nos identifique el número mayor de esta serie de datos y que a ese valor le reste el número menor más serie. Y de esa manera vamos a obtener el rango. Vamos a poner la fórmula. Lo totalizamos. Recuerden que ahorita tenemos el rango de cada una de las muestras. Nosotros queremos el rango total del proceso, el promedio del rango. Entonces lo totalizamos y de igual manera le damos aquí dentro del número. Muy bien. Entonces tenemos que el rango promedio es de 7.9. Ok. Para determinar los límites, ahora solo nos falta conocer el, el valor de estas variables. A2, D4 y D3. Si voy a colocar los datos para la gráfica X y aquí para la gráfica Y. Límite de control superior, límite de control superior y lo mismo. Muy bien, aquí tengo entonces la tabla para los valores de A2, D4 y D3, que son los que necesitamos para cada uno de estos límites. El valor de A2 nos dice que para cuando el número del tamaño de la muestra sea en 10, el valor de A2 va a ser de punto 308. Punto 308. Entonces nosotros observamos acá que tenemos, si bien es cierto, 15 muestras. Cada una de las muestras está compuesta por 10 observaciones o su tamaño es de 10. Entonces vamos a considerar este punto 308 para sustituir el valor de A2. Decimos que el límite control superior para la gráfica X será al valor de la media de las medias más la multiplicación del factor punto 308 con el rango que hemos determinado. Rango. Muy bien. Ahora, el límite de control inferior dice que es igual al valor de la media de las medias menos la multiplicación del factor punto 308 con el rango. Siempre lo estandarizamos con dos decimales
Y para la gráfica R nos dice que el valor del límite de control superior será el que sustituye a la constante, en este caso de 4, que para el tamaño de la muestra de 10 tenemos que es 1.777. Entonces será la fórmula, la tenemos acá arriba, el límite de control superior es igual a D4 por el rango promedio. Entonces, este es igual a 1.777 por el rango promedio. Y el límite de control inferior es el que sustituye el D3. Tenemos acá que para un número de 10 del tamaño de la muestra será de 0.223. Será igual a 0.223 por el rango promedio. Muy bien. Empezamos con los decimales. Y ahora vamos a tener que graficar cada una de ellas. Dice, calcule los límites superior e inferior de calidad y elabore las gráficas para identificar el promedio de llenado para todo el proceso y su rango promedio sin considerar el factor confianza otorgado en el sistema. Muy bien, entonces ya tenemos el valor que necesitamos o los valores que necesitamos para ello. Primeramente vamos a jalar el valor del promedio, luego la media de las medias. Posteriormente vamos a necesitar el límite de control superior y límite de control inferior. Esto será para la gráfica. Este símbolo se lo introduzco para que no me cambie de celda al momento de arrastrar los valores y que me copie siempre la misma celda. Si no hiciera eso, siempre me estaría corriendo una celda hacia abajo. Porque ya no vamos a jalar los valores que necesitamos para que necesitamos el valor de R del rango de cada una de las observaciones. Necesitamos el rango promedio. Necesitamos los. Muy bien.
ahora vamos a seleccionar esta serie de datos y vamos a insertar la gráfica de la. Ok, ya tenemos la información. Ahora vamos a pasar al análisis. Primero vamos a observar cuáles fueron los resultados cuando consideramos la desviación estándar de 23.13, lo cual se derivó del 95% de confianza que daba el inciso. Según esta gráfica, todos los valores están dentro de los límites que tolera la información. Vemos que en el inciso 6 nos dice que el proceso es permitido con más o menos 10 mililitros para cada botella de contenido de gaseosa. Acá podemos observar primeramente que los límites están abiertos. Los límites están más amplios que en la gráfica X al considerar los valores sin la desviación estándar. Vamos a ver o analizar a qué se debe. Acá el trabajo ya está completo, pero vamos a hacer algunas variaciones para entender por qué este proceso se ve que está bajo control. Sin embargo, al considerar los otros valores, no estaría bajo control, puesto que los límites se han cerrado más, han dejado menos margen de error. Acá nosotros podemos observar que estamos utilizando para los límites de control una multiplicación de dos sigmas que vienen derivadas del 95%. Pero ¿qué pasaría si nosotros le disminuimos esta confianza y lo dejaríamos en el 68%, que es equivalente a un sigma? Entonces cambiamos estos valores e inmediatamente vamos a ver que los límites estarían más estrechos. Estos límites quiere decir que el límite de control superior estaría en 616.97 y el límite de control inferior estaría en 570. Si se dan cuenta, aquí en el primer dato ya nos cerró mal la gráfica. El límite se estrecha más y por lo tanto va a tender a que los resultados queden más por de fuera. Vamos a arrastrar todo este cambio de datos. Muy bien. Y aquí vemos entonces que cuando castigamos más el ejercicio cerrando los límites de control, nos acercamos más a lo que nos está pidiendo la especificación, que debe ser más o menos 10 ml. ¿Cómo quedó acá? Si la botella debería de pesar 600 mililitros más o menos 10 ml, quiere decir que puede pesar 610 mililitros o 590 mililitros. El límite de control superior debería llegar a 610 y aquí lo tenemos a 616. Está más cerca que antes. Y ahora el límite de control inferior debería llegar a 590 y ahora está en 570. Está más cerca que antes, más cerca de los límites de control. Eso nos permite visualizar cuáles son las botellas que se están saliendo más de control dentro del proceso. Y aquí podemos identificar una de ellas. Se dice
que es el punto 14 con el valor de 547 de la media. Vámonos al punto 14. Observemos. De cada 10 botellas que sacamos como observaciones de esta muestra 14, vemos que unas contenían 495 ml y otras 600. De nada nos sirve que una botella nos salga con el contenido perfecto y la otra nos salga con un contenido muy por debajo de lo que se espera. Eso nos puede llevar incluso a una demanda ante los órganos de justicia o de control del consumidor. Veamos qué pasó con la otra, que es la muestra número 15. Vemos que es probable que derivado de este defecto en el que nos salían las muestras a 495, se pudo haber hecho un ajuste en la maquinaria para que se elevara el nivel de llenado de cada una de las botellas. Sin embargo, aquí vemos como que se les pasó la mano y ahora ya no está llenando en 495, pero sí está llenando de 600 para arriba. Está bien esta de 605 porque tenemos una tolerancia de 10 ml hacia arriba, pero se está pasando las otras botellas a 650, lo cual también nos deja en evidencia que está más por fuera de los límites. Esto, consideren, en todo caso, estamos castigando más el ejercicio, estrechando los límites. Pero según lo que nos establece el trabajo es que lo quieren con un 95% de confiabilidad y eso representa 2 signos. Entonces lo vamos a dejar como estaba para pasar al otro ejercicio. Ahí está. Ya lo dejamos como dije. Veamos entonces, si nosotros analizáramos el ejercicio únicamente con este ejemplo de la gráfica X, podríamos decir que el procedimiento está bajo control. Pero si nos vamos a inspeccionar un poquito más a profundidad en la gráfica X sin considerar el porcentaje de confiabilidad y la gráfica R, al considerar los rangos que se está dispersando el proceso de llenado, vamos a identificar que en efecto el proceso se está saliendo de control. Veamos qué es lo que está ocurriendo en estas gráficas. Primeramente, consideremos que nosotros estamos considerando un dato por debajo de 1. Por debajo de 1. Estamos con el punto 308 o punto 31%, si lo queremos ver así. Esto lo que nos indica es que estamos castigando todavía más el proceso de llenado, pero si vemos el inciso C, nos indica que queremos mantenerlo entre más o menos 10 ml. Y esto se acerca muchísimo más. Porque tenemos que el límite de control inferior sería de 585 y el superior de 602. Entonces la gráfica nos va a identificar todos aquellas muestras o aquellas observaciones que hemos realizado y que están fuera de esos dos límites. Entonces observamos que en, en este proceso tenemos ya definitivamente visualizados los dos puntos que vimos en la otra gráfica, lo cual se confirma en el rango. El rango no es más que lo que nos va a venir a demostrar de cuán dispersa está el proceso de llenado del punto neutral en que debería. Muy bien. Y estos serían los resultados para la gráfica X, gráfica R, sin considerar la desviación estándar. Y vemos que los resultados para la gráfica X, considerando un valor de confianza igual a la de desviación estándar, los sigmas, es